La temperatura de los cuerpos es un concepto que el hombre primitivo captó a través del sentido del tacto, como antiguamente se medía la temperatura. Para realizar una medición más precisa, se creó el termómetro. El inventor del termómetro es Galileo Galilei, en el año 1592. Se trataba de una columna de agua coloreada, encerrada en un tubo que se dilataba al aumentar la temperatura y se contraía cuando ésta disminuía. Con el paso del tiempo, surgieron termómetros de alcohol y de mercurio, y las escalas de temperatura. Las escalas termométricas más conocidas son 4. Fahrenheit, establecida por Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724. Celsius, creada en 1742 por Anders Celsius. Kelvin, creada en 1848 por William Thomson, Lord Kelvin. Y por último, Rankine, inventada por William Rankine en 1859. El calor es la transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a que hay una diferencia entre ambos. Son las variaciones no medibles de la energía térmica de un cuerpo. Siempre fluyen de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura. ¿Qué es la temperatura? Es una magnitud física medible con un termómetro que nos indica qué tan frío o caliente se encuentra un cuerpo. Mide el grado de agitación molecular de un cuerpo. Cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. El termómetro es un instrumento que permite medir la temperatura. Los más populares constan de un bulbo de vidrio que incluye un pequeño tubo capilar que contiene mercurio, que se dilata según la temperatura y permite medirla sobre una escala graduada. Materiales reciclables que utilizamos para desarrollar el experimento: una botella de vidrio, un frasco de vidrio con tapa, un popote, un tubo transparente de un rociador, un poco de plastilina, un poco de vino, un clavo o tijeras para perforar la tapa del frasco. Para probar el experimento podemos usar una secadora de pelo, una bolsa de verduras congeladas, incluso un recipiente con hielo en él o con agua caliente. Colocaremos plastilina alrededor del popote para utilizarlo después para sellar la botella de vidrio. Llenaremos la botella hasta un poco menos de la mitad con vino tinto. Introduciremos el popote en la botella y la sellaremos con la plastilina que le colocamos. Es importante que quede bien sellado el popote para que no pueda entrar ni salir aire. Repetiremos este mismo paso con el frasco, solo que esta vez haremos un orificio en la tapa con un clavo o unas tijeras, asegurándonos que pueda introducirse el tubo transparente del rociador. A medida que aumenta la temperatura, el líquido que hay en la botella se expande y al tener solo una salida sube por el popote. Lo contrario sucede cuando se acerca a una zona más fría. El fluido se contrae a su forma original, por lo que baja. Debido a esta explicación, este simple termómetro casero cumple con el principio de dilatación, tal y como otros termómetros utilizados. Como resultado de este experimento, obtuvimos que al calentar el frasco con la secadora de cabello o al introducirlo en un recipiente con agua caliente, el líquido dentro de la botella subía por el popote. Y por el contrario, cuando colocábamos la bolsa de verduras congeladas junto al frasco o lo introducíamos en un recipiente con hielo, el vino se bajaba por el popote. Los conceptos vistos durante el video se pueden aplicar a diario en acciones tan mínimas, como por ejemplo, al hervir el agua para un café debemos de tomar en cuenta la temperatura y del mismo modo al congelar agua para utilizarla como hielo. El calor está presente al encender una fogata y la luz del sol que transporta energía por medio de la radiación emite calor. Al encender el horno a 180 grados para hornear un pastel requerimos el uso de un termómetro, o cuando un doctor le toma la temperatura a un paciente lo hace por medio del termómetro. ¿Qué aprendimos? Además de fabricar un objeto útil que nos permitió medir la temperatura, nos permitió ver y palpar en tiempo real cómo se van presentando los cambios en el líquido, conforme sube o baja la temperatura. Aunque existen diferentes escalas para medirla, en este caso la medida que utilizamos fue a través de la observación para entender el comportamiento de este objeto. Como el vino contiene alcohol y es un poco denso, este se contrae conforme a las variaciones de temperatura.
El uso del termómetro podemos verlo a diario cuando ingresamos a un lugar y nos toman la temperatura para asegurarnos que no portemos síntomas de COVID-19. Pero no solo existen termómetros para registrar la temperatura corporal, sino para un sinfín de elementos, como el clima, los alimentos y la industria. La temperatura es un factor más importante de lo que pensamos en muchos ámbitos que nos rodean el día a día, y para poder registrarla requerimos un termómetro. Gracias por su atención.